Bienvenidos de nuevo a nuestro museo. Esta noche nos convoca la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero con el quinto Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Esta noche también estamos aquí con el apoyo de la Caja de Compensación de Confandi, tu mano amiga, que es otro de los aliados que el Museo Rayo tiene para estos eventos culturales. Agradecemos tanto a Confandi como a la Biblioteca Departamental por traernos esta muestra de extensión de este importante festival de literatura que se desarrolla en nuestro Valle del Cauca. El quinto festival, un festival para vos. Vamos a invitar a un representante de la Biblioteca Departamental, luego también de nuestra Casa de la Cultura quieren presentar un saludo, y Confandi, quien hizo realidad este programa hoy en Roldanillo, pues también quiere presentar un saludo a todos ustedes. Invito al representante de la Biblioteca Departamental para que nos haga la presentación del evento que tendremos esta noche, el conversatorio con la escritora Daisy Hernández. Muy buenas noches, pues ustedes no se imaginan la alegría tan grande que sentimos de ver a la gente convocada alrededor de las palabras, porque sí hay algo que forma comunidad, definitivamente son las palabras, y más con el énfasis de nuestro festival, que es poner un festival de talla mundial en el orden de lo regional y de lo vallecaucano. Por eso tratamos de que los eventos estén en la mayor cantidad posible de municipios. No me voy a extender mucho, más allá de darles las gracias por asistir, de decirles que para nosotros es un motivo de mucha alegría, de mucho regocijo, y bueno, darle la palabra al Museo Ágreda para que continúen. Antes de la poeta, quiero invitar a Confandi, que quieren presentar un saludo. La coordinadora de Cultura y Bibliotecas de la Regional Cartago, que es el aliado cercano. Confandi tiene unas regionales en todo el departamento, en las ciudades intermedias, y Cartago es la regional que está vinculada con nosotros. Durante esta semana estamos desarrollando el Carnaval Infantil del Libro, una propuesta de fomento a la lectura, donde más de 3.000 niños de nuestra ciudad estarán pasando por este carnaval. Así que estamos aquí con el carnaval y con el festival Oiga, Mire, Lea, gracias a Confandi. Hola, muy buenas noches para todos. Como se los han dicho, agradecer enormemente que ustedes estén acá esta noche. Para la Caja de Compensación Confandi, para nosotros como Centro Cultural Cartago, realmente verlos vinculados en todos estos procesos es sumamente enriquecedor. Traer procesos literarios, culturales o artísticos a todos los municipios del Valle y a cualquier parte de Colombia, realmente que es muy importante para continuar. Procesos como el Carnaval del Libro que contaba Juan hace un momento, donde vinculamos a los niños desde pequeños en procesos literarios, son importantes. Entonces, gracias por estar acá, bienvenidos a este y a todos los eventos que hacemos acá. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Y la Alcaldía Municipal, que ayudó un poco a hacer la invitación y la convocatoria a este evento a través de la Biblioteca Departamental, a través de su biblioteca y la Secretaría de Cultura, le envían un saludo y una comunicación a la escritora Daisy, y la poeta Luz Marina Vanegas hace la lectura y entrega de esta comunicación a Daisy Hernández. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Para nosotros es muy grato tener un personaje tan importante como Daisy Hernández. Quiero presentar un saludo de parte del doctor Jaime Ríos Álvarez, el señor alcalde, y presentar una disculpa por la señora secretaria de Cultura y Turismo, que no pudo estar presente porque, según cuenta, no alcanzó a llegar, estaba haciendo una diligencia de parte de la alcaldía y no alcanzó a llegar. Pero les mandó muchos saludos y una gran felicitación a la escritora y a los integrantes del Museo Rayo, porque siempre se lucen con estos eventos. Ustedes saben que nosotros somos privilegiados, que tenemos un centro como el Museo Rayo, que es de grabado latinoamericano, de esta talla tan importante. Este legado
que nos ha dejado el maestro Marrayo, del cual nosotros vivimos muy orgullosos, porque realmente somos privilegiados en una provincia como Roldanillo tener un museo de la talla de este Museo Rayo. Bueno, quiero como hacer una pequeña presentación de Daisy Hernández, nacida el 23 de mayo del 75, es escritora y editora en los Estados Unidos. En el 2014 publicó Un vaso de agua bajo mi cama, una memoria sobre crecer en una familia colombiana cubana. Del 2008 al 2010, Hernández editó Color Lines, donde comenzó a trabajar como escritora senior en el 2014. El 12 de enero del 2011, el programa Argentinas Considerada transmitió su comentario sobre el tiroteo en Arizona en el 2011. Bueno, convertirse en un hombre negro, su artículo sobre las experiencias de los hombres negros trans fue nominado en el 2009 para un premio GLAAD Media en la categoría de artículo destacado de la revista. En el 2015 fue nombrada una de las ganadoras del Betty Berson Emerging Right Award de la Fundación Literaria Lambada en los 27º Premios Literarios de Lambada. Y aquí el señor alcalde le ha mandado este escrito muy especial para ti. Jaime Ríos Álvarez, alcalde de Roldanillo, saluda con especial atención a la escritora Daisy Hernández por su visita al municipio de Roldanillo dentro del programa de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en el marco del 5º Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Ríos Álvarez, junto con reiterar sus saludos, aprovecha la oportunidad para manifestarle sus sentimientos de la más alta consideración y estima, declarando la visitante de honor a nuestro municipio. Reciba usted mi cordial saludo desde este terruño llamado a bien por el poeta La Tierra del Alma. Entonces, le hago entrega de lo que le ha mandado. Muchas gracias, poeta. Y el conversatorio de esta noche, que es sobre feminismo y literatura, va a ser dirigido por la poeta Gueda Pizarro en conversación con Daisy Hernández, nuestra directora del museo, hace el conversatorio. Por favor, me van llevando la asistencia, si se llena una hoja, abajo hay más hojitas, perdón por la interrupción. Invitamos a Daisy y a la poeta Gueda Pizarro, por favor, para que iniciemos este conversatorio de esta noche, haciendo parte del 5º Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, un festival para voz, organizado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del Cauca. Buenas noches. Buenas noches. Nos sentimos privilegiados esta noche por tener con nosotros a Daisy Hernández, que es una novelista maravillosa. La descubrí esta tarde porque me dieron el libro esta mañana y casi me lo leí todo. Es un libro fascinante. Este museo tiene una tradición que es el Encuentro de Poetas Colombianas, y en el Encuentro de Poetas Colombianas tratamos las poetas, las conferencistas, las cantantes, las bailarinas y todas las que venimos aquí de estos temas que trata en su novela, que no es una novela, es una obra literaria trans, porque es algo entre ensayo, memorias y novela. Es una novela porque la puedes leer, tiene personajes, la puedes leer como si fuera una novela fascinante. Para mí particularmente es no exactamente un honor, es algo muy entrañable conversar con una compatriota como yo. Es de la parte del mundo donde yo nací y donde pasé mi infancia, hija también de inmigrantes muy diferentes a los tuyos, pero hija de un español y una rumana que iban huyendo de la Guerra Civil Española y todo lo que venía en Europa. Entonces, cuando leí esta novela,
recordé el barrio donde crecí en Brooklyn y Daisy creció en Nueva Jersey después de unos cambios de lugar en su vida. Entonces conozco el territorio y lo que me fascina sobre todo es que también es un libro acerca de los idiomas, de la lengua que hablamos los hijos de los inmigrantes, de la lengua cómo se transforma la lengua en la vida de una niña que crece en un barrio de los Estados Unidos donde hay otros inmigrantes. Es fascinante este tema en la novela, entonces muy bienvenida. Te pido que te presentes y después entraremos en más detalle. Daisy, para ustedes. Gracias, buenas noches. Es un honor también para mí estar con usted, con todos ustedes. Vengo, como le estaba comentando, vengo de una familia muy humilde. Nunca esperé regresar, no regresar a Colombia porque nací allá, venir a Colombia a presentar mi libro. Y pues es un honor muy grande para mí estar contigo, que tú sabes, como decías, el territorio. Y es un libro que sí, se trata mucho de lenguajes. También trabajé por muchos años como periodista. Entonces también pienso y veo el mundo por ese punto de vista, como de periodista también. Y me encantó que dijiste que es una novela, porque sí, es un libro sobre mi vida, pero lo escribí de forma que, como dijiste, que personajes, que hay narrativa, una narración, que te sientes como cerca a las personas que en la vida real son mi mamá, mis tías colombianas, mi papá y la comunidad que trato de poner ahí. Y muchas gracias por su paciencia con mi español. Yo sé que me oigo, como me dicen ahora, que me oigo un poquito cubana, otras veces como un poquito puertorriqueña, neoyorquina, yo digo. Pero nos entendemos porque inventamos, ¿verdad? Cada idioma es una invención. Es una reinvención y la verdad es que los idiomas se crean a través de estos aportes de cada persona que habla el idioma, aporta algo, le cambia un poquito el acento. Conozco muy bien el fenómeno porque yo tengo un acento también como tridimensional, ¿no? Hay todo tipo de influencias y la última es la colombiana. Mi esposo me decía reencauchada en Colombia. Bueno, hablemos de este libro, Un vaso de agua bajo mi cama. Háblame del título primero. Acabamos de hablar con Josías de lo que significa esta frase. Sí. Una gran parte del libro se trata de mi familia, ser inmigrantes allá en New Jersey. Mi mamá vino del departamento de Boyacá, Rameriquí, si conocen Tunja, esas afuera de Tunja. Y conoció a mi papá allá en New Jersey y pues como les dije, una familia bien humilde, teníamos pocos recursos. Hablo en el libro, pues soy muy abierta, hablo en el libro muy francamente de mi papá abusar del alcohol, ser abusivo conmigo, con mi mamá también. Y entonces llegó un momento en que por las noches yo no podía dormir o no dormí tranquila. Entonces ella hablaba con las mujeres en la comunidad. Y una cubana le dijo, no, si la niña no puede dormir, entonces le pones un vasito de agua bajo la cama. Y ella no me dijo que ella estaba haciendo eso. Lo puso de ahí y la idea era como para agarrar lo negativo, lo malo, lo que no te dejaba dormir tranquila. Y cuando me contó una tía, yo pues claro, corrí para el cuarto y miré debajo de la cama y ahí estaba el vasito de agua cuidándome. Y lo escogí como título para el libro porque se me hizo a mí como un símbolo tan fuerte de que la forma en que mi mamá y mis tías me estaban tratando de cuidar
aunque había pocos recursos, ¿sabes? No había como, la vamos a mandar para una psicóloga, no había nada de eso, pero tenía era un ritual y para mí se me hizo también como símbolo de que en cualquier situación podemos tener algo, un poder, podemos hacer algo. Entonces para mí se me hizo como un buen como símbolo para todo el libro, porque ¿sabes? Miro el papel de la mujer en diferentes formas, la mujer inmigrante, entonces... Y también como esta familia de muchas mujeres, se unían las mujeres para ayudarse y también para hacer, una de las partes para hacer magia. Una de las partes que más me fascinaron y que más me fascina realmente en la obra literaria de la mujer es la actitud hacia las religiones impuestas, a las oficiales, a las que pertenecemos. Aquí hay muchas católicas que también somos, me incluyo, feministas y que hay una pelea ahí muy fuerte. Pero en esta novela la religión es la santería. Y la santería es una verdad, una creencia que existe en Cuba. La tuya viene a través de Cuba, pero en muchos otros países también, y es de los negros. Hay mucha, la descripción, por ejemplo, de tu padre y de su etnia, de lo que existe en Cuba, está muy relacionado con esto de la religión. Y es él, el santero. Y háblanos un poquito de cómo de niña te conviertes y practicas la santería en contraste con el Sagrado Corazón de Jesús, que es una cosa bastante colombiana, que está colgada, una imagen que está colgada en la sala de la casa. Sí, por muchos años yo no sabía que mi papá tenía su religión, lo tenía como escondidas, y entonces cada domingo mami y las tías me llevaban a misa. Yo era súper católica, a mí me encantaba, como escribo en el libro, me encantaba ser católica, me encantaba la música, me encantaba estar en misa, me encantaba contar mis pecados, también todo me encantaba. Y ahí también, perdón que te interrumpa, pero las confesiones que yo hacía, no desobedecía a mi madre 80 veces, eran unas, bueno... Te escuché, era así para mí también en Brooklyn, en la parroquia. Sí. Increíble como los pecados son universal. Sí, y algunas niñas los inventaban. Sí, lo que escribo, yo tenía amiguitas que inventaban porque decían, ¿por qué le tengo que comentar lo que yo hice a este señor padre, bla, bla, bla? A mí me daba miedo inventar, yo decía la verdad. Tuve malos pensamientos, pero mi papá estaba practicando, sí, la santería de Cuba, de los esclavos, y para mí pues fue algo, pues era secreto. Tenían, para los que no saben, en santería tienen orishas, parecido a los santos para los católicos. Entonces a cada santo se le pone comida, se le pone diferentes cositas así. Y una de las orishas o santos se llama el eguá, se le pone, es el que abre camino, se le pone un plato de dulce. Entonces cuando yo era niña yo lo conocía porque aunque mi papá lo ponía como escondidita debajo de la cama, de un armario, yo lo encontraba por los dulces y le quitaba los dulces al santo y me los comía. Y mi mamá le daba miedo porque ella, como colombiana, ya no sabía de la religión. Ella se entró, recibió en la santería, cuando uno entra recibe sus collares, sus guerreros. Ella hizo esa parte, pero lo hizo como por matrimonio. Yo le tenía mucho respeto, que esto era la religión de mi papá. Y entonces, pero ella le daba miedo que yo le estaba robando a los santos. Y entonces fueron las cubanas, las mujeres, que le decían, no te preocupes, porque igual le encanta a los niños y atrae a los niños, es su forma de ser. Y fue como a los 12 años que llegó otra tía de Colombia. Las tías se iban y venían, así era así. Pero mi tía Chuchi llegó para quedarse y ella fue la que me explicó, no, esta es una religión. Y para mí fue un momento muy crítico en cómo yo veía a mi papá, porque yo decía,
Yo pensaba antes que era como un pecador, que estaba lejos de Dios y no era así, tenía sus propias creencias. Y me ayudó pues a entenderlo más, pero también en escribir el libro también me caí en cuenta de que esto fue algo bien poderoso que mi mamá y mis tías, un regalo que me dieron, tener respeto a todas religiones. Y que yo de verdad nunca lo pensé de esa forma, pero mi mamá, pues como les digo, tenía mucho respeto con lo que era de él y no todas las familias son así, no todas las familias creen que puede coexistir dos religiones que son bien diferentes. Y también les digo, todas las veces creo es importante decir que mi papá no es afrocubano, es súper blanco, pero para él, aunque él nunca me lo dijo así de esta forma, para él yo creo que llegar a New Jersey era solo, era huérfano, su mamá murió cuando era recién nacido él, el papá se le fue. Cuando llegó a New Jersey, yo creo que la santería o reglas de Ocha, o como se llama la religión, era como una forma de acercarse también a los cubanos, sentirse como protección. Cuando yo le pregunté eso, ¿por qué esta oración con San Lázaro? San Lázaro es bien importante para los cubanos, para afrocubanos que practican las religiones, Babalu Aye, ¿verdad? Es la orisha. Mi papá decía, no, para protección, para cuidarme a mi familia. Entonces yo creo que también como él se sintió como una responsabilidad muy grande, que no lo entendí hasta que empecé a escribir el libro. Entonces con hablar de esta religión y las tías, algunas, tu mamá que adoptó la religión y que la entendía y que cooperaba con el platito de agua bajo tu cama, pero llegaron otras señoras que eran de la comunidad, que venían a hacer ceremonias y a leer el tarot. Y hay una parte muy linda donde hablas de las cartas, de cómo que había unas cartas que mostraban, unos naipes que mostraban las profes para enseñarte inglés. Y que esta santera que viene, hay dos, hay una que admiras más. La buena y la mala. Hay la buena, la bruja buena y la bruja mala. Y que ellas sacan también, y que tú reconociste esto porque te estaban enseñando inglés con esa. Yo también aprendí inglés y a escribir y a deletrear con esas tarjetas que sacaban las profes. Y nos hablas un poquito de eso. Y después quisiera que escogieras un fragmento para leernos, porque es muy rico el lenguaje que usas, es muy rico escuchar cómo interactúan estos personajes y cómo afectan tu alma y tu pensamiento de mujer. Sí, son dos preguntas, primero las... Sí, no, gracias, sí. Sí, aprendí, como estaba diciendo, aprendí el inglés. Estaba ayer en Restrepo con un grupo de estudiantes y me estaban diciendo, hablas en inglés. Y me hizo recordar, wow, no era tanto tiempo que no sabía inglés. Entré a la escuela solo hablando español de casa y en casa solo hablábamos el español. Pero sí, a través de la carta fue que nos enseñaban y una imagen como gato y decía cat, y así es como empezaba a aprender. Pero en la comunidad las cartas las tarjetas eran muy, muy importantes, porque sí, eran el futuro y era algo que solo se manejaban las mujeres que sabían, como decía mi mami, ella sí sabe, y consultábamos con ella, pues como les digo, como cuando hay pocos recursos, ¿verdad? Entonces uno va a María que sabe y lee las cartas y ella te dice, no, ahorita viene otro trabajo, o hagas tal y tal, pon un vasito de agua, tal y tal santo, para abrir el camino, cositas así, ¿verdad? Como consejos, y de verdad pues hacía una diferencia muy grande. Pero de niña yo sabía que pues no, unas mujeres sabían leer las cartas y otras no, y escribo en el libro sobre una experiencia terrible con mi papá cuando me pegó, fue horrible, estaba borracho. Y llegó una mujer de la comunidad que leía las cartas, pero ella me llegó a echarme la culpa, a decirme que me tocaba que portarse bien con su papá, todas esas cosas que yo sé que no fui la única niña que le dijeron cosas así, echaron la culpa.
Y entonces desde niña yo sabía que no tenía las palabras, sabía que había unas mujeres que sí sabían y otras que se imaginaban que sabían, pero no. Pero a través de eso también me enseñó como que yo misma podía tener confianza con lo que yo sentía, ¿verdad? Yo sabía que no era mi culpa, lo que estaba pasando con mi papá era algo que estaba con él, no tenía que ver conmigo. Yo era pues la víctima en esa situación. Pero fue también como para mí, yo creo que el libro es como una tarjeta, una carta, ¿verdad? También es un poco, no sé si es adivinar el futuro, pero para mí es como aquí yo escribo la carta de mi vida. Y yo que estaba nombrando también un pasaje que con la señora María, la viejita María, que ella echó las cartas y ahí salió que yo iba a escribir. Y yo estaba esperando para saber si me iba a salir una beca para ir a la universidad, porque cuando yo era chiquita todo el mundo decía, no, tienes que ir a la universidad. Y mi papá estudió hasta el 3er grado, decía a los 8 años, y mi mamá dejó de estudiar creo que tuvo 2 años de secundaria. Y entonces todo el mundo me decía que ir a la universidad, pero mis padres no sabían cómo era eso, cómo hacer aplicaciones, cuánto iba a costar, el costo. Entonces cuando yo tenía 18 años y estaba haciendo las aplicaciones con el apoyo de unas maestras mías, ahí fue cuando me di cuenta, wow, eso va a costar un montón, ¿quién tiene esa clase de dinero? Entonces yo estaba haciendo solicitudes para becas por este lado y por ese lado y esperando, y fue la viejita María que me dijo, no te preocupes del dinero. Y yo dije, ella que sabe, la viejita María con sus tarjetas, tu carta. Y como escribo ahí, boom, me llaman de la oficina de las becas de la universidad y me dieron una beca para los 4 años de estudio. La viejita María sí sabía. Mujeres las llamas las que saben. Y eso es muy importante porque de alguna manera todo el libro va acercándose a todos los niveles de lo que significa ser mujer. Pues la primera parte es la familia y esas las llamas tus primeros amores. Las mujeres alrededor de ti las describes en una forma muy hermosa, dejando sentir el afecto, las emociones y también como una descripción física que nos envuelve. Y estas son las que saben en la primera parte de tu libro. Después vienen las mujeres que amas después. Entonces sigues el hilo de esta imagen de las mujeres sabias. Pero escógeme algo. Pues porque es muy rico leer este libro y no es, aunque tiene comentarios que son un análisis de la sociedad y de los problemas de los inmigrantes y todo, es rico leerlo como novela. Ándale pues. Gracias. Creo que voy a leer del capítulo que se llama Historia que nos cuenta, porque es el capítulo donde escribo más de mi mamá y pues sí, por estar aquí en Colombia, ella es colombiana. Me gustaría leer este. Mi mamá nos cuenta las mismas historias todas las noches. En su cama matrimonial ella está en medio, mi hermana está de un lado y yo del otro. Tengo alrededor de 6 años en el momento. Cae la tarde. Mi papá está en la fábrica y la habitación está en silencio. Las ventanas están cerradas, las cortinas corridas y el borde del gran tocador ha desaparecido en la oscuridad. Siento el peso del cuerpo de mi mamá a mi lado. Ella es una gran muñeca de trapo, una cuidadosa reunión de tela de algodón y hilo y algo que no tiene nombre pero que es vital. Ahora suspira en la cama y comienza a contar la historia que había contado la noche anterior. En sus historias mi mamá es la heroína, la inocente que se asusta con facilidad y a quien todos conocen por su dulzura y amabilidad. No es ambiciosa. De hecho, no quiere otra cosa que no sea crecer y casarse con un buen hombre de pelo rubio y ojos azules y tener hijos que se parecen a él.
Esto es lo que nos dice a mi hermana y a mí cuando las luces están apagadas. Nos acaricia las espaldas y susurra historias en nuestro pelo oscuro. Siempre comienza las historias por el principio, es decir, por la primera vez que dejó a su mamá. Corre la década del 60. La violencia se ha tomado el campo colombiano y mamá está en la capital. Tiene 16 años. Ha dejado la escuela. Se pone zapatos limpios y robustos y la falda le llega a las rodillas. Su pelo negro tiene rizos, su rostro es rollizo. Nunca ha estado más allá de las fronteras de su escuela o de su hogar, pero ahora está ahí, en una fábrica. Pasa sus días marcando con tiza la parte delantera de blazers para hombre, de manera que las mujeres de las máquinas de coser sepan exactamente dónde poner los bolsillos. Las únicas mujeres que ha conocido son como su propia mamá, mujeres que no se ponen colorete, que se casan jóvenes, que dan a luz una docena de niños y inclinan sus cabezas en la iglesia por las mañanas. Pero esta fábrica de Bogotá está llena de otro tipo de mujeres. Mujeres que se burlan de los hombres, que presumen de sus noches y arreglían de sus intimidades. Sus voces cortan el aire como agujas enhebradas. Hasta dicen groserías. Nunca había escuchado nada como aquello, susurra mi mamá en la oscuridad. La habitación que nos rodea se inclina y se vuelve en un escenario sin iluminación. Con 6 años miro fijamente aquel escenario y trato de imaginarme a las mujeres que dicen malas palabras en el español. Bueno, hay 3 capítulos, 3 partes en este libro. El primero es sobre la vida tuya como niña inmigrante y tu familia. Ahí tejes un escenario y habla de tu educación. La segunda parte habla de tu adolescencia y además cómo avanzas en los estudios, lo que se te pasa en la universidad. Y también habla de tu camino hasta lo que declaras ser, que es bisexual o transexual. Bisexual. Y entonces hay una narración de los eventos que te llevan a ser lo que descubriste que eres. Y empieza con los primeros novios, que hay una parte que yo no sé si pedirte que leas eso o que avances más allá, pero como las madres y las tías dicen que pues los colombianos no sirven para nada. ¿Y por qué? Porque se emborrachan, porque se van con otra, porque te dejan, porque tienen otras familias, porque tienen hijos por ahí. Es toda la lista de lo que sabemos y hemos visto muchas veces en esta sociedad. Y luego tu primera cita con un muchacho de la universidad donde ninguno de los dos realmente enciende ninguna pasión en el otro y que los dos se quedan pues desilusionados, me imagino, pero que te deja algo ese encuentro. Y que después tuviste un novio que era un poquito prohibido, que trabajaba en el McDonald's y que él sí te encantaba y que la familia, las tías no les gustaba, pero entonces tuviste tu gran aventura con él. Sí, y creo que es una experiencia muy común para las mujeres que nuestras mamis y las tías y las abuelas pues tienen muchos comentarios sobre con quién nos enamoramos, con quién vamos a salir. Y mis tías y mi mami sí tenían la idea de cómo me habían traído, como nací en Estados Unidos y estaban ahí,
se imaginaban que iba a ser como una novela, que me iba a casar con un gringo, con pelo, amarillo, los ojos azules, todo eso. Y sí, ese primer novio serio fue colombiano y como escribo en el libro me miraban como que, ¿pero qué? No vinimos de Colombia para que salieras con un colombiano. Y como dijiste, sí, ellas tenían como una lista, ¿verdad? Y creo que todas tenemos esa experiencia, colombianas, de todos países, que aunque tu mamá no te diga, este sirve, este no sirve, te lo está diciendo de otra forma, ¿verdad? A través de los años. Y entonces, por eso es que inventé la lista. Lectoras que son de otros países me han dicho, oh sí, en la República Dominicana también tenemos la lista, en la China también tenemos esa lista, ¿verdad? Se sabe, se conoce. Y creo que parte de eso es porque conocemos, como escribo, conocemos más nuestros propios hombres de la comunidad, ¿verdad? Entonces, mis tías tenían la idea que los americanos iban a ser completamente diferentes y mejor y todo eso. Y sí, fue cuando llegué a la universidad, entonces escribo de llegar a la universidad y por la primera vez encontrarme con mujeres que son lesbianas. Y pues cuando yo era niña nadie me habló que alguien era lesbiana o bisexual o transexual o nada así. Y me quedé sorprendida, y más sorprendida de que me llamó la atención y dije, oh, wow, a lo mejor yo puedo tener una novia también. Y ya había dejado el colombiano, solo estaba afuera. y estaba muy, pues, abierta. Y eso para mí es importante decirlo porque muchas veces la gente se cree, pues, si es lesbiana lo sabía de pequeño, si es bisexual lo sabía de pequeña, pero no todas las veces es así, se descubre después. Yo tenía como 20 años, he conocido gente que a los 40, a los 50 descubren eso de la sexualidad, que la sexualidad no es una cosa fija, como aquí tengo agua, aquí está mi sexualidad, es algo más que puede cambiar a través del tiempo. Pero como escribo en el libro, en esa parte del libro, cuando le comenté a mi mamá, pues mi mamá también, yo no me daba cuenta que mi mamá y mis tías tenían ideas también de yo, o ella tal y tal cosa es porque esa es la parte colombiana, o tal y tal cosa esa es la parte cubana, o tal esa es la parte americana. Entonces cuando yo salí del closet le conté a mi mamá, y le conté porque yo pues tenía mucha confianza de que ella no me iba a echar de la casa. Yo tenía mucha confianza que me quería, mi papá también. Yo todavía vivía en mi casa con ellos, en la casa de ellos. Pero cuando le conté a mi mami me dijo, ay, eso no se ve en Colombia. Y le dije, mami, yo creo que hay gente gay en Colombia. No, en Colombia no hay nada de gay, bisexual, nada de eso. Y le dije, pero mami, ya son más de 20 años que no has ido a Colombia. No, pero eso no creo que existe. Entonces también fue como un momento para ella, como tratar de controlar la situación y de cómo ella entendía la situación. Y pues como muchos padres, ¿verdad? Se echaban la culpa a ella, que a lo mejor fue algo que ella hizo, y también eso fue una experiencia importante para nosotros, decir, no fue nada que hiciste tú, yo soy así. Y sí, no tiene nada que ver con lo que hiciste tú y no es nada malo tampoco, ¿verdad? Porque hay estigma y hay otra gente juzga, pero eso no significa que es algo malo, solo algo que a lo mejor no se entiende bien. También. Y me encanta, que te quería comentar, me encanta como lo dijiste, la primera parte del libro es como los amores de las mujeres que me criaron, mi mami, mis tías, la comunidad, y la segunda parte de las mujeres que yo busqué para amar. Sí, y tuviste amores difíciles y amores bonitos y difíciles. Sí. Pero la belleza de la reacción de tu familia, de las tías que no quisieron hablarte, y finalmente encuentras un ser, un trans, una persona que se viste como hombre y lo presentas a la familia, y eso es como una especie de solución, pero no creo, a los temores de la mamá y la tía. Pues mi tía Dora estaba sospechosa a todo momento. Y sí, mi pareja, en el libro lo llamo Alejandro, cuando nació fue identificado como niña.
pero él nunca se identificó como niña. Y sí, ya cuando llegó como adolescencia empezó a vestirse de hombre, al fin tuvo diferentes cirugías y era bien alto, y como escribo en el libro, y tenía la voz de familia mexicana. Entonces también tenía esa voz como si iba a cantar rancheros. Pero sí, cuando le enseñé, pues fue mi hermana que le enseñó una foto de Alejandro a mi tía Dora, y mi tía Dora le doy pues crédito o reconozco que ella estaba sospechosa. ¿Es mujer o es hombre? ¿Es hombre verdadero? Y mi hermana es bien diplomática, entonces ella le decía, pues mira la foto. Creo que sí, se ve como hombre. Y empezó a hablar conmigo otra vez por eso, y yo no le llevé la contraria, porque como escribo en el libro, en ese momento también yo me estaba dando cuenta, cuando primero salí de closet, era súper importante para mí que mi mamá supiera el amor de mi vida es fulana tal. Oh no, pero ya la próxima semana tengo otro amor de mi vida, porque somos así cuando empezamos, no solo cuando empezamos, también a través de los años. Pero me di cuenta que no era tan importante para mí como insistir, que supiera, esta es mi novia, lo que sea. Entonces yo decía, pues no tengo que decir todo en este momento, voy a esperar hasta que las cosas son más serios. Tiki, tiki. Al mismo tiempo, este capítulo es sobre tu educación, cómo entraste en la universidad, cómo descubriste el feminismo en ese momento y que a través del feminismo descubriste las posibilidades de la libertad, de escoger a quien amabas. Y hablas de escritoras que yo también conocí en la época de los 80, 70s y 80s en Barnard, estos personajes como Gloria Anzaldúa y Sandra Cisneros y unas mujeres increíbles latinas que llamaban entonces, de diferentes orígenes hispanos, y su lucha por publicar, por ser escuchadas, era un movimiento realmente muy bello. Y ahí descubriste la mente, la vida de la intelectual que te llevó a ser una periodista que escribe todavía sobre estos temas, los temas que están en este libro. Escribe sobre la transexualidad, escribe sobre la identidad cultural y étnica, escribe sobre su propia gente. Ahora quiero que leas algo de este segundo capítulo, sí, para que se oiga lo rico que es esta vida de Daisy, inmigrante colombo-cubana en Nueva Jersey. ¿Cuál parte leo? No sé. Tú escoge, yo marqué algo, pero creo que es el de los colombianos, que me hizo mucha gracia. Creo que quiere que lea de los colombianos. Pero eso no es la plenitud. ¿Qué es esto? Oh, sí. Están apreciando la ricura del acento que tiene. Ese, oh sí, es muy latino, es muy de los latinos de Nueva York. Es muy de los latinos de Nueva York, no es tan colombiano como, no. como puertorriqueño, cubano. Oh sí. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Sí, esta es la sección, sí, ok, este es del capítulo, en la segunda parte del libro, que se llama Incluso si beso a una mujer. Que mis elecciones románticas molesten a mi mamá y a mis tías ha sido una constante desde la preparatoria. Mucho se puede decir sobre una mujer que sale con el hombre equivocado. Pero salir con alguien del mismo sexo o salir con personas de ambos sexos es algo que no tiene explicación. Ahora mi mamá está dolida, más que nada está magullada y se pregunta qué hizo mal.
Esto no es lo que esperábamos, dice con calma un día mientras que caminábamos hacia Bergen Line Avenue para recoger el bus. En lo único que pienso es que si pudiera comunicarle a mi mamá la manera en que funciona con las mujeres, me entendería. El problema es que no sé cómo hacerlo. Lo más cercano que puedo llegar a una explicación está en un cuadro de Frida Kahlo, Las dos Fridas. En él, la artista está sentada al lado de su gemela, que sostiene su corazón, una arteria y unas tijeras. Es así como me siento respeto de amar a las mujeres. Pueden cavar en ti y sostener tus entrañas, nauseabundas y llenas de sangre en sus manos. Te conocen de esa manera, pero esto no se lo puedo decir a mi mamá. Extraño las conversaciones. Más que nada, añoro los días en que llegaba a casa a informar que mi novio Julio me había dado flores o había prometido llevarme a Wildwood. Con mi familia, incluyendo a mi papá, que exigió saber si Julio era gay después de que salí yo. Hemos llegado a una región llamada No preguntes, no digas. Y es difícil, supongo, para las personas que no han experimentado esto, entender la manera en que el peso de esos silencios y la ausencia del lenguaje se puede sentir como la muerte misma. Sí. Tú escribes en inglés. Sí. Esta fue la traducción por Juan Fernando Incapia. Sí. Es lo contrario conmigo. Yo me crié, aprendí inglés, hablábamos español en la casa. El español mío fue al principio el que hablábamos en la casa. Y mi padre era poeta y era muy bonito el español, pero estudié en inglés. Y aprendí a leer en el colegio con Mrs. Korotkin, con esas tarjetas, y era muy buena profesora, me encantó leer, aprendí a leer en inglés sin problema. Y como pocos, según leo, no me fue difícil, entonces, después de haber aprendido a leer en inglés, de volver y leer en español. Se me dio al mismo tiempo. Y eso es complejo, es diferente con cada niño que aprende, que viene con un idioma y tiene que... entonces es rico escuchar. Y lo bien que lo hiciste, porque acabaste de periodista en el New York Times, en la tercera parte. Es la parte que no he terminado, pero leí la primera y la tercera parte de la tercera parte. Y me salté las manos de tu padre, pero me interesa mucho saber lo que dices ahí. Porque la tercera parte es sobre la economía, sobre cómo viven los inmigrantes, esa economía estadounidense que está ahora tan terrible, del consumismo. Hay una parte muy bella donde hablas de cómo vas con tu primer sueldo, lo gastas en maquillaje, Gasté completamente, sí. Cosas frívolas, y que te volviste como yo, como comprando cosas que no necesitabas, mientras tus padres nunca habían tenido una tarjeta de crédito. Es una parte muy, muy importante porque habla de la economía estadounidense y cómo afecta a las personas que llegan con otros conceptos sociales, y cómo uno cae en ese cuento de hadas que promulgan las compañías. Entonces, quiero saber algo de quiero saber de tu primer
trabajo que era una pasantía, ¿cierto? En el New York Times, que es como la catedral de no sé qué, de Notre Dame, es como llegar a... Y eras una estudiante que una profesora te recomendó para eso. Háblanos de eso y después de las manos de tu padre. Sí, sí. ¿Sabes qué? Voy a empezar al contrario, hablo de las manos de mi papi, porque llegar al New York Times fue una cosa pues muy increíble, porque sí, mis padres trabajaban en fábricas y como dijiste, todo se pagaba en efectivo, todo se planeaba, el consumo no era, pues no se compraban cosas que no se necesitaban. Y eso fue como para mí ¿cómo se dice? Gap, como una diferencia muy grande entre yo y mis padres. Brecha, sí, un gap, brecha. Y muy grande entre yo y mis padres porque me estaban criando en Estados Unidos, donde es todo consumir, 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 y todos los nuevos zapatos, la marca, cositas así. Cuando yo era chiquita, no hay dinero para eso, no hay dinero para eso. Y a los 18 años, solo por tener un trabajo y por estar en la universidad, yo no sé cómo es aquí, pero allá no lo hacen tanto ahora, pero lo hacían más antes. Las compañías de tarjetas de crédito llegaban ahí, ponían una mesita como esto y te podías hacer una solicitud, una aplicación para recibir una tarjeta de crédito. Y ahí al momento, el próximo día llegaba y ahora tenía un crédito de $2,000. Que era increíble. Yo no ganaba $2,000. Yo no sabía cómo ellos pensaban que yo iba a pagar eso, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos sabían, que iban a cobrar un interés muy alto. Y como escribo en el libro, pues para mí me fui como, me gustan las cosas. Y me fui como una loca a comprar mis primeros zapatos súper costosos y mi mamá me miraba los pies cuando le conté, porque lo que yo gasté en esos zapatos, una tarjeta de crédito, es lo que ella ganaba en la semana, ¿verdad? Era una diferencia muy grande. Ella no me entendía. Y yo no le entendía a ella, pero ¿cómo no vas a querer estos zapatos? Son tan lindos. Yo lo voy a pagar. Y me metí una deuda tremenda a través de los años. Y esa parte del libro es bien curiosa porque cuando la gente en Estados Unidos, cuando me han entrevistado, muchas veces no me preguntan de esa parte del libro. Pero cuando yo estaba con una chica, una periodista de radio, y entonces estábamos en una pausa, y ella no me hizo ninguna pregunta oficial, pues en la entrevista no me preguntó de ese capítulo, pero cuando estábamos en pausa me dijo, ese capítulo, lo mismo que me pasó a mí, me metí en una deuda con mi tarjeta de crédito, y ella también era la hija de inmigrantes, y ella me contaba de la vergüenza de llamar a sus padres y tocar que pedir dinero. No, fue una experiencia terrible para ella, pero sí, es como yo creo que casi como que hay más tabú con el dinero que con el sexo, en cierta forma, menos en Estados Unidos, de hablarlo así, me ha llamado mucho la atención. Pero también fue una parte del libro muy importante para mí, Las manos de mi papi, porque me sentía como, no sé si la palabra es culpable, pero algo así de yo tener oportunidades que mi mamá no tuvo, que mis tías no tuvieron. Ellas lograron mucho para que yo estuviera hoy aquí con ustedes y con este libro, pero por mucho tiempo me dolía, que era como un dolor para mí que no fuera mis tías, sino fuera mi mamá, que tuvieron la oportunidad para seguir sus sueños. Entonces llegar al New York Times fue un éxito muy grande para toda la familia, pero también fue doloroso porque no me gustó estar en el New York Times. Pues es un sitio, me fascinó como casi como un experimento antropológico. me fascinó mucho ver cómo decidían, cómo tomaban la decisión que iba a estar en la primera página del New York Times el próximo día, ¿verdad? Y era como un shock para mí ver que sí, era un cuarto, una oficina de hombres americanos, blancos, y ellos estaban tomando la decisión que iba a ser la noticia del próximo día. Entonces, como escribo en ese capítulo, si era en Brooklyn, dos chicos africanos americanos que uno había matado al otro, eso no era noticia, porque para ellos lo veían como algo común que pasaba en Brooklyn. Entonces me abrió los ojos pues de una forma muy intensa a cómo decidimos qué es la noticia y qué debe estar en la primera página, en la segunda página, en el internet, qué debe estar en la primera página del internet. ¿Tú querías escribir sobre darles asilo?
a los colombianos Yo luché. del conflicto Sí. que querían asilarse en Estados Unidos, y ellos te hicieron escribir sobre otra cosa. Sí, pues lo que me dijo fue, pues yo estaba le hice pasatiempo, intern, ellos pasantían, me encanta, estoy aprendiendo nuevas palabras. Yo, con la página del periódico, que es opinión, entonces esa página es la opinión de todo el periódico. Entonces se reúne, es un grupo como de 12, y se reúne en una mesa como 3 veces a la semana para decidir qué va a ser la opinión del New York Times. Y yo no sabía que mi papel era estar calladita, esconderme. Entonces me metí. Yo dije, yo tengo una idea. Y sí, mi idea era que la opinión del New York Times debería ser, el auxilio exile, refugee status, refugiado para los colombianos de asilio político. Y entonces mi editor me dijo, ¿y por qué a los colombianos y no a todos los demás del mundo, donde hay conflicto? Y pues claro, mi respuesta era, yo creo que para los otros también. Yo pienso en abrir las fronteras a todos, que hay suficiente espacio en los Estados Unidos. Físicamente hay suficiente espacio. Yo sé porque vivo en el centro del país ahora, en Ohio, y tenemos mucho espacio. Y sí, él negó, él no me dejó escribir de eso y quería que yo escribiera sobre una tontería que escribí. Así es como es, detrás de la cortina de New York Times. Y entonces léenos alguna parte de la tercera parte y después... Como no he leído todo. ¿Cómo son de candentes estos temas en este momento en Estados Unidos y en todas partes del mundo? Los inmigrantes, la situación económica de los inmigrantes, los prejuicios raciales y culturales. Okay. Sí, esto es curioso leer esto aquí, no lo tenía planeado, pero sí, este es de capítulo sobre esta experiencia en el New York Times. Varias veces al mes el consejo editorial del periódico recibe visitas. Algunas veces son invitados. Algunas veces estas personas han hecho un lobby para reunirse con los periodistas. Algunas veces es la única oportunidad que tienen de hablar de sus asuntos. Otras veces son los miembros del consejo quienes han pedido escuchar la perspectiva de alguien. Sirven café y galletas y todos llegamos con bloques de notas y esferos. Si se trata de una persona muy importante como el director del FBI o un académico superestrella que ha escrito un nuevo libro de economía, también se ofrece almuerzo. Es durante una de estas visitas que conozco el señor Álvaro Uribe. Han sido meses de escuchar su nombre en la cocina de mi mamá. Los colombianos de Jersey, Queens y la Florida pudieron votar por él en la elección. Y mis tías han estado ansiosas. ¿Podrá Uribe hacer algo, sin importar lo pequeño que sea, por terminar la guerra civil que ha mantenido cautiva a Colombia desde la década del 60? La respuesta, desde luego, es no. Esto requiere de un movimiento, no de solo una persona, pero la gente es la gente y las tías son las tías, y tienen fantasías en las que son rescatadas. El señor Uribe viene de una familia acaudalada y promete ser el Rudy Giuliani de Colombia. Rudy Giuliani fue el alcalde de Nueva York y pues hay mucho para decir de Rudy Giuliani, pero lo dijimos así. El señor Ahora es el abogado de Trump. Sí. El señor Uribe promete ley y orden en un país conocido en los Estados Unidos por carteles de droga, realismo mágico y secuestro de gringos. Su propio padre fue asesinado por los llamados grupos rebeldes que ahora se dedican al narcotráfico.
y se cree que Uribe tuvo nexos con los paramilitares, pequeños ejércitos privados que masacran a los civiles. Pero en la sala de conferencia del 10º piso en el New York Times, Uribe no parece alguien que tenga que ver con asesinatos. Podría ser uno de mis tíos, un hombre pequeño metido en un traje a quien por el momento no se le permite beber whisky ni decir groserías en frente de los demás. Nos deja saber que el café que le servimos no es muy bueno. Y después da un pequeño discurso sobre su plan tipo Giuliani y recibe preguntas. Caigo en cuenta de que está aquí porque tiene que estarlo. Como cuando mi mamá y mis tías me hacen dejar mis libros en la habitación porque tengo que salir a saludar a sus amigas y tomar café con ellas. Muchos colombianos en los Estados Unidos están a la espera de tener un estatus de protección temporal, digo yo, le digo a Uribe. ¿Piensa apoyarlos? Sus labios se curvan hasta lograr una pequeña mueca de desdén. Votarán por mí, así que debo pedirlo. Votaron por mí, así que debo pedirlo. Al final del día se me ocurre que es la primera vez que conozco a alguien que podría ser responsable de los asesinatos de muchas personas y lo único que le hago es una pregunta educada. Bueno, vamos a hablar con el público. ¿Sí? Un vaso de agua bajo mi cama. Usted dice, pues por lo que dicen en el conversatorio, lo hizo en 3 capítulos, tiene 3 capítulos. Me llama la atención el capítulo 2 de la espiritualidad, en la relación de la espiritualidad a la ciencia o a lo científico. ¿Qué más nos puede decir al respecto? De la ciencia y... Sí, leí algo, o sea, el libro no me lo he leído, pero sí. Que leí en internet. Sí. ¿Sabes qué? Yo nunca pensé mucho de la ciencia, era más religión y creencias. Pero si era sabiduría, tú hablas de knowledge, de la diferencia entre knowledge y las mujeres que saben. Ese es el primer capítulo. Es el primer capítulo donde hablas del conocimiento, la sabiduría y quizás esa palabra ciencia tiene que ver con estos niveles, la historia de tu educación. Sí. No, sí, ya te entiendo y sí, me haces pensar en algo que es importante, una parte importante del libro, de esa parte con la religión, es que pues sí, las creencias fueron muy fuertes, santería y lo católico también. Y llegó el momento en que como estudiante yo empezaba a buscar, yo quería algo real, algo que podía encontrar en libros. Y me puse a buscar en libros, en la biblioteca. Yo soy fanática de bibliotecas, gracias a la biblioteca por traerme y el festival. Y trabajaba en una biblioteca cuando estaba en la universidad también, y buscaba libros sobre las mujeres que saben, sobre las santeras. Y como escribo en el libro, pues yo encontraba muchos diferentes libros escritos muchas veces por hombres que habían estudiado la historia o antropología, right? Yeah, anthropology, diferentes formas como de conocimiento. Pero no encontraba las mujeres de mi comunidad, o le ponían diferentes nombres, o ellas son santeras, o ellas son espiritistas, o ellas son... Y entonces lo que escribo ahí es que a través de yo buscar eso, yo me di cuenta que yo estaba tratando de controlar lo que no se puede controlar, ¿verdad? Porque son mujeres de pocos recursos que se mueven de un país al otro por necesidad. Y llegan ahí y ponen una comunidad de necesidad. Y ellas mismas no se llaman con todos estos nombres. Unas se llamaban santeras, otras no. Trabajaban y ayudaban a otras mujeres por la necesidad.
Y entonces llegué como a entender como lo que yo estaba buscando no iba a existir en un libro, pero como escribo sobre el feminismo, si yo no hubiera descubierto el feminismo, si yo no hubiera estudiado, no hubiera podido regresar a mi casa y entender mi comunidad, ¿verdad? Yo era la que necesitaba encontrar esa, ¿cómo se dice knowledge? Knowledge, conocimiento, sí. Fue algo más vivencial. Fue algo más vivencial que de ciencia. Sí. Gracias, qué pregunta tan linda. Sí, no sean tímidos, escribí sobre mi libro, soy un libro abierto. Buenas noches. Los autores, de una u otra forma, son transversalizados por... Habla un poquito más. Los autores son, de una u otra forma, transversalizados por diferentes escritores, ¿sí? En la vida del escritor siempre han sido movidos por algunos escritores. ¿Qué escritores la motivaron a escribir a usted esa novela? Oh, sí, ¿cuáles escritoras me motivaron a mí? Y una fue la que mencionaste, es Gloria Anzaldúa, que fue una escritora chicana de padres mexicanos muy importante. Escribió un libro que se llama en inglés Borderlands, y creo que lo han traducido al español como La Frontera, algo así. Sí. Era Borderlands, La Frontera. La Frontera, sí, era el título. Yo creo que a lo mejor en español mantenieron y ese fue un libro muy importante para mí porque creo que fue una de las primeras veces que vi el español y inglés junto en la página sin traducción. Ella asumía que la lectora, el lector sabía los dos idiomas o lo iba a buscar. Y fue increíble para mí. Y también incluyó un poquito de un idioma indígena, creo. Y para mí yo no entendía nada de eso, pero fue tan poderoso ver cómo manejaba los diferentes idiomas, fue súper importante. Y también otra mexicana, o de padres mexicanos, Sandra Cisneros. Y ella fue importante para mí porque escribió un libro, La Casa, creo que se tradució así, La Casa en la calle Mango, The House on Mango Street. La casa en la calle. Y eso fue muy importante para mí porque fue la perspectiva de una niña y la voz de una niña. Y entonces yo, pues claro, también a lo mejor han tenido esa experiencia de cuando eran pequeñas y leían libros, era perspectiva masculina o de un niño teniendo aventuras. Y para mí ese fue el primer libro que yo vi como una niña narrando su propio cuento. Y es una poeta también y ella creó una fundación, un grupo en Texas que se llama Macondo, el taller de Macondo, y tomé clases ahí. Hace muchos años, acabo de ir este verano fui y asistí también, y eso fue muy importante para mí también. Hay muchos más, pero esas dos al momento brincan. Hola. Pues según veo, pues como lo que pude escuchar, según entiendo, el libro no solo abarca pues como algo de feminismo, sino que va más allá, como esa nueva ola que hay ahora de transfeminismo y digamos algo de descolonización con el tema de la migración y eso. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y qué crees? O sea, ¿crees que esta nueva ola que están haciendo esto pues va a crecer más y qué influencia va a tener pues como en... O sea, ¿qué influencia puede tener como desde la literatura en la vida de las personas y en lo político? Y ¿cómo puede trascender ese tema? ¿Qué influencia va a tener el feminismo a la literatura? No. O sea, como estos temas tocados desde la literatura y digamos tú mismo transformas todo eso, toda tu vida, sí. se pasa a ser como todo este tema de feminismo y transfeminismo. Sí. ¿Cómo eso puede trascender a lo social y a cambiar como la vida de las personas? ¿Como el feminismo o la literatura, los dos? ¿Lo que yo escribo? ¿Mi libro? O sea, tu vida, o sea, es que es como si tu vida pasara a través del libro y transformara. Sí, pues yo creo que para mí...
Para mí yo creo que, pues cuando escribí el libro, este libro en particularmente, no sabía que iba a ser en el mundo. La escritora que acabó de morir, Toni Morrison, afroamericana en Estados Unidos, ella dijo que ella escribió, el primer libro que ella escribió es el libro que ella necesitaba leer. Y ella decía así, yo escribo los libros que yo necesito. Y yo escribí así, yo dije, yo necesito esto. Y yo no sabía si otra persona lo iba a leer. Lo escribí antes de tener contrato con una editorial. Luché para que me lo traducieran a español porque quería saber si alguien lo quería leer aquí. Pero nunca tuve la idea de que, no sabía si iba a ayudar a otra persona. Lo que sí sé, yo hice otro libro y ha pasado lo mismo con este. Hice otro libro que se llama en inglés Colonize This, coloniza a esto. Que es un libro sobre el feminismo. Es un libro sobre el feminismo y racismo. Y con ese libro, y tengo la experiencia ahora también con hay lectoras que me dicen, yo no sabía que había otra persona que había pasado por estas. No sabía que, yo pensaba que yo era la única que me sentía así o que pensaba así. Yo pensaba que sí, yo era la única hija de inmigrantes que tenía como estos dolores o estas preguntas. Y con el primer capítulo de este libro, que se trata sobre los idiomas y manejar el español y el inglés y ser la niña que traduce para los padres, me he quedado pues muy emocionada con tantas lectoras que me han dicho, soy de la China, pero esa fue la experiencia mía. Soy de Haití, de padres de Haití, pero esa es la experiencia mía también. Entonces, y Sandra Cisneros lo dice así, tú escribes lo más particular, los detalles de tu vida y trascenden, ¿verdad? En cualquier otro país tú llegas y el lector o la lectora se conecta con esa experiencia. Sí, pero tienes que ser como bien detailed, como decimos en inglés. ¿Es también como una novela, el otro libro? El otro libro es una colección de ensayos que yo organicé con mi amiga. Y acabó de salir una nueva edición hace 2 meses. Hace 2 meses, en julio. Estoy luchando para que me lo traduzcan a español también. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si vas a escribir aquí en Colombia o solamente te vas a dedicar a escribir en Nueva York. Si voy a escribir aquí en Colombia, ¿tú dices aquí físicamente en Colombia o sobre Colombia? Que si me voy a sentar aquí y escribir aquí, ¿me vas a invitar? Sí, me encantaría vivir a Colombia, escribir en Colombia. Lo pregunto porque pues, estás transmitiendo toda esa geografía tuya en otro país. Sí. Pero tienes todas esas raíces de acá, nuestras. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes lo curioso? Es que el nuevo libro que acabo de entregar el borrador a mi editora, no pensaba que iba a tener tanto de Colombia y la media parte del libro se trata de Colombia. El libro se trata de... ¿Conocen la enfermedad de Chagas? Sí, es una enfermedad, si conocen el pito, es un bicho, sí. No es mosquito, es más grande que un mosquito. Es más grande que un mosquito. Sí, en el libro tengo un poco de eso y ahora el nuevo libro es todo sobre esa enfermedad porque tuve una tía en Estados Unidos y otra aquí en Boyacá que murieron. El pito es un insecto que lleva un parásito. El parásito puede llegar a matarte el corazón y es una enfermedad muy silenciosa. Muchos doctores no la conocen, mucha gente no la conoce. Entonces salió más de Colombia de lo que yo pensaba porque empecé a escribir más y más de las tías y también el año pasado tuve la oportunidad de ir en el departamento de Boyacá a Soatá, el municipio de Soatá, donde están haciendo nuevos proyectos para ayudar a pacientes con esa enfermedad. Y entonces sí, no sé qué va a comentar la editora, pero ha salido mucho más de Colombia de lo que yo pensaba en ese nuevo libro. Pero estoy de acuerdo que pues tengo mi trabajo
en los Estados Unidos, pero sí. ¿Eres de...? Hola, Hola. Teniendo en cuenta lo que hablaste sobre tu libro y todo, me gustaría saber sobre lo que piensas de feminismo, desde las raíces de que comenzaste, cosas así, sobre cómo comenzó todo eso de planear lo del feminismo, de que usted comenzó a leer y todas esas cosas. Sí, sabes que el feminismo para mí empezó porque hubo un taller en mi escuela, en la universidad, soy ya a ese nivel, y era un taller que fue por la colectiva o el grupo feminista en la escuela. Era un taller y decía que era un taller sobre sexualidad. Y me llamó mucho la atención, y era solo para mujeres, y ahí decía, solo mujeres, taller. Yo dije, ok, yo quiero hablar sobre sexo. Y pues se me hizo como algo muy tabú, y viniendo de una familia muy tradicional, yo dije, wow, era un anuncio, como no así de grande, pero era un anuncio. Y entonces yo fui, y lo que me llamó mucho la atención fue un ejercicio que hizo la señora que estaba, el líder del grupo, en fin. Nos dio unos pedacitos de papel como así, y en un lado nos pidió que escribiéramos la experiencia más positiva que habíamos tenido al respecto a relaciones íntimas, sexo, sexualidad, como lo definíamos. Y al otro lado tocábamos que escribir la experiencia más negativa. Y pues las experiencias bonitas fueron, súper chévere, encantada, y no escribía tu nombre, y ella lo agrupó, y entonces ella empezó a leer todo lo positivo. Y había muchas risas, y tú sabes, fue como una fiesta. Pues hay muchos hombres aquí, pero para las mujeres fue una fiesta cuando se reúne con sus amigas y empiezan a hablar así, y no había nada de whisky, pero era así como, ¿sabes? Bien abierto y bien rico y bien lindo. Y después dobló los papelitos a leer o compartir las experiencias negativas. Y la mayoría, éramos como un grupo de 10 o 12 chicas, y la mayoría eran sobre violencia, asaltos, abuso en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y para mí eso fue el feminismo en ese momento, porque no por el asalto, no por la violencia, pero por el hecho que yo no era la única. Y me daba cuenta que yo estaba en un grupo, yo no conocía a ninguna de esas chicas, no fui con amigas, yo fui solita. Y yo dije, yo no voy a invitar a nadie más, yo no sé de qué va a ser esto. Eran todas desconocidas, pero teníamos una experiencia en común por ser mujeres, por ser chicas. Y eso fue el momento que yo dije, oh, wow, soy parte de una comunidad, y yo ni lo sabía que soy parte de una comunidad. Y el feminismo me dio como un lenguaje para entender toda la experiencia. Escribo en el libro sobre... en la comunidad mía teníamos fábricas para mujeres y fábricas para hombres. La fábrica de los hombres, esto está en las manos de mi papi en este capítulo, la fábrica de los hombres, cuando no tenían trabajo llamaban y decían, no vengas el viernes, no vengas el lunes o el martes, no tenemos trabajo. La fábrica de las mujeres, tú trabajabas toda la semana, llegaba el viernes y no había pago. Te decían, no hay pago esta semana, lo siento, venga el lunes, a lo mejor la próxima semana. Y si tú no venías la próxima semana, había otra que te reemplazaba. Entonces tú venías la próxima semana con la promesa que a lo mejor esta semana te iban a pagar. O te daban un cheque el viernes, tú llegabas al banco y no había suficientes fondos para todas. Entonces imagínense, llegan 20 mujeres al banco a cobrar, y a lo mejor las primeras 5 sí tienen fondos y las demás no. Entonces el feminismo para mí me dio como el lenguaje como para entender esa realidad, ¿verdad? Hay unas diferencias, una injusticia que es por yo ser mujer y él ser hombre. Entonces para mí eso fue sigue siendo bien poderoso. En Estados Unidos también tiene que ver con ser latina, inmigrante, de cierta clase. Entonces también el feminismo, cuando yo empecé a estudiar, ya había como está haciendo una tradición, ¿verdad? Por Gloria Anzaldúa, por Audre Lorde, por Barbara Smith, por todas estas mujeres que ya habían escrito libros de cómo ser mujer y ser también latina o afroamericana o indígena, cómo eso se movía junto. Sí. Gracias, pregunta linda. Sí. Hola, buenas noches. Soy Victoria, bienvenida. Gracias. Bueno, yo no he leído el libro, quiero leerlo, obviamente. Te escucho hablar sobre como esa línea ancestral de tu padre, ¿sí? Por el tema de la santería, de que las mujeres leían cartas y todo esto.
y en el pedacito que hablas acerca de tu madre es solamente como las historias que ella cuenta, como de su vida solamente o también de su historia, de su línea ancestral. ¿No incursionas ahí en ese pedacito, ir un poquito más allá? Qué buena pregunta. ¿Te me gustaría, encantan las preguntas. y que si te gustaría hacerlo? Lo que pasa es que estamos en un tema, más o menos en el 2012 se abrió un portal en donde se nos mostraron o se nos mostró a la humanidad muchas más cosas, ¿sí? Y empezamos a hacer una conexión muy directa con el tema ancestral y lo etnio, cómo nosotros tenemos un montón de sabiduría que viene desde nuestros indígenas, ¿sí? Yo la veo por el lado de tu padre, ¿era cubano? Mi papi es cubano. Tu papi cubano. En ese tema ancestral por ese lado, pero qué rico, qué bueno sería que como tiene raíces etnias también, latinas, por tu madre también se pudiera incursionar en ese tema holístico y ancestral en esa parte. Sí, es curioso porque para mi mamá la historia empieza cuando ella va a trabajar en la fábrica en Bogotá. Ahí empieza, ella nunca contaba un poquito sobre Rameriquí, que es el pueblito donde ella nació y la criaron en Boyacá, un poquitico, pero no fue ella que le gustó contar, es otra tía que escribo en el libro, mi tía Chuchi, que sí, ella le estaba contando a las otras escritoras ayer que de chiquita ella decía, nosotros somos descendientes del presidente y entonces cuando uno está en Estados Unidos, ¿sabes? No tenía conocimiento de nada, bien poquito de Colombia, yo decía, yo soy la descendiente del presidente, yo no sé quién, y ella sabía un poquito, pero lo que me llama la atención es que hablas también de la comunidad indígena o indígenas, ¿verdad? Comunidades, plural. Y en mi familia, en las tías y también mi mamá se negaba mucho a tener conexión. Y escribo en una parte del libro, escribo como mi tía Dora, cada vez que me quería regañar, me llamaba una india. Y como yo estaba en el contexto norteamericano, yo no entendía que si, yo sabía que era algo malo, porque la manera en que lo decía, pero no sabía por qué, que tiene de ver tan malo ser india o indígena. Fue una cosa curiosa, hace un año que me hice la prueba del DNA. Ajá. Yo estaba pensando que iba a salir como 10 o 12% indígena, y no, es 25%. Y mi mami, también hice que mi mamá todavía vive, y la puse también que se hiciera esa prueba, ella salió 50%. Y entonces fue un shock para mí porque me di cuenta la manera en que yo internalicé el racismo tan duro, porque yo no pensaba que yo iba a ser 25% o ella 50%, que yo sin conciencia yo también había negado, ¿verdad? Era tan fuerte y eso fue un shock bien grande. Y cuando le comenté a otra tía que de lo que yo sé, ella nunca quiso ser indígena o nada, pero ella como es un poquito, mi tía Chuchi, la quiero mucho, es un poquito dramática. ¿Esto está en video? No vamos a pasarle este video a mi tía. Pero ella dijo, ay, si tu mamá es 50%, yo soy 100%. Le dije, tía, no, eso no es así. Si mi mami es 50, tú también. Pero me llamó mucho la atención y quiero escribir sobre eso, tan profundo que es el racismo, que uno mismo nega y no sabe que lo está negando. Daisy Hernández, en el 5º Festival de Literatura, Oiga, Mire, Lea. Queremos agradecer a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero por permitirnos traer esta voz del feminismo, y a Confandi, la caja de compensación, tu mano amiga, que nos trajo también este importante conversatorio. Gracias a nuestra poeta Águeda Pizarro, que hoy se dio la tarea de leer el libro para poder conversar con su colega. Y a todos ustedes por estar aquí, por aceptar esta invitación y por venir a escuchar a estas dos bellas mujeres. Muy buenas noches.